que ella tiene trabajando con mujeres que han sido víctimas de trata. Entonces, la verdad es que muchas gracias, Mariana, por haber aceptado esta invitación. Te tengo que preguntar una cosa. Hemos grabado las sesiones anteriores para que los niños luego tengan como el material, pero quiero ver si tú autorizas que la grabemos. Sí, por supuesto. ¿Sí? Claro que sí. No hay Súper. ningún problema. Si Sí, gustas, te claro. presento antes de comenzar, ¿te parece? Pues bueno. Súper. Gracias. Ok, bueno, chicos, les cuento que Mariana Wenzel, es directora y cofundadora de Antus, que es una asociación acreedora del Premio de los Derechos Humanos, otorgado por la República Francesa. Esta asociación trabaja, como les mencionaba al principio, con víctimas de trata. Es representante de las organizaciones de la sociedad civil de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. También es consejera consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla y del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Bueno, es licenciada en Mercadotecnia por la UTLA, tiene una certificación internacional en ayuda y trabajo social por la University of the Nations of Wollongong en Australia. Y bueno, tiene experiencia en trata de personas en diferentes áreas. También ha tenido trabajo de campo en organizaciones internacionales enfocada en la trata de personas. Es conferencista, ha participado en diferentes programas de radio y televisión. Y bueno, tiene muchísima experiencia en este tema, entonces realmente aprovechenla muchísimo. Y pues nada, bienvenida Mariana, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Gracias a todos por estar aquí. La verdad es que lo único que no sé es cómo ver quién quiere hablar. Yo sé que ustedes están súper acostumbrados a clases en línea y todo. Yo la verdad es que no tanto. Entonces no es como que pueda ver quién levanta la mano, quién no, pero no pasa nada. Ustedes me dirán si tienen preguntas, porque eso es un tema tan complejo que de verdad es muy difícil resumirlo una hora. Entonces yo normalmente lo que hago en mis conferencias es 3/4 partes son de la plática y 1/4 parte de preguntas y respuestas, o incluso hasta menos, ¿no? O sea, menos interacción mía. Ah, ya vi, ponerme en el chat, perfecto, y acá lo puedo ir viendo, exacto. Entonces, a veces hasta menos, a veces hasta 50 y 50. 50% lo comento y 50 se va entretejiendo con sus inquietudes, ¿no? Porque como les digo, es un tema tan complejo que se pueden hablar de varias cosas. Entonces, bueno, como lo comentó Mira, a mí siempre es la parte que más pena me da cuando leen los currículums, la verdad es carita como de pena, pero algo interesante es que, pues sí, dices, bueno, porque una mercadóloga acaba en un tema de trata, pero bueno, son problemáticas que la verdad es que llegan desde el fondo del corazón y no podemos como evitar lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que para poder abordar bien una causa así, hay que conocerla, porque a veces nada más estamos peleando, nos peleamos nada más porque sí, por ser mujer y todo, pero ni siquiera conocemos bien el meollo del tema, ¿no? Y si no lo conocemos, no podemos abordarlo. Es lo mismo con el tema de la trata de personas. La gente dirá, no, es que castiguen a los tratantes. Digo, me estoy adelantando, ¿no? Porque vamos a ir poco a poquito, pero a veces dices, bueno, es que no es tanto castigar al tratante, o sea, más bien es castigar a la persona que consume. Entonces, me refiero a que a veces queremos atacar al problema como lo hacen los medios de comunicación y nos convertimos en borregos de decir, sí, es que entonces los tratantes, pero te das cuenta que cuando analizas bien la causa, dices, bueno, ¿por qué viene el tema de la trata, no? Y ya que lo conoces y que lo vives, dices, bueno, entonces la solución es tal y es muy diferente a lo que yo pensaba. Eh, Algo que le faltó comentar a Mira, bueno, es que luego esas semblanzas son muy largas y no me gusta, pero es que mi trabajo en campo ha sido internacional, ha sido en países como Tailandia, Filipinas, Ucrania, la India, Sudáfrica, incluso en la Merced, aquí en Tepito, y la verdad es que lo que yo he visto en cada lugar, independientemente de la cultura tan diferente, es es que hay algo en común, ¿no? O sea, ninguna de ellas quiere estar ahí. O sea, yo estoy hablando de la trata de personas, yo no estoy hablando de la prostitución, porque ahí empezarían varios debates, ¿no? A ver, hay gente que dice, ¿sabes qué? A ver, yo no soy tratada, yo estoy decidiendo. Pero lo que yo les puedo decir es que una gran mayoría de las mujeres que se encuentran en la prostitución están ahí no porque quieren, sino porque no hay alternativa. Y hay algo muy interesante que se llama consentimiento viciado. ¿Qué quiere decir? Que tú crees que estás eligiendo eso, pero realmente son las situaciones las que te han orillado a llegar ahí.
y muchas veces son abusos en la infancia, violaciones, o sea, son muchos factores. Entonces, cuando tú le preguntas a una mujer, oye, ¿estás ahí porque quieres? Seguramente te va a decir que sí, pero cuando vas rascando todo, un poco su historia de vida, te das cuenta que ella no eligió, que fueron las circunstancias, la brillaron a acabar en el tema de la prostitución, ¿no? El tema del que yo hablo es el tema de la trata. De hecho, no puedo ponerlo en la pantalla porque me está fallando un poquito mi iPad, pero les quiero leer la definición de trata que nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La trata de personas se presenta como cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a una explotación. Siempre el fin de la trata es la explotación. Ahora, puede ser explotación sexual, explotación de trabajo, servicios forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre doméstica, mendicidad forzada, extracción de células, órganos o tejidos. Entonces, hay muchos fines. Entonces, para llegar a una trata de personas es todo el medio que te lleva a una explotación, ¿ok? Y como les digo, hay muchos fines de explotación, o sea, no solamente lo sexual, ¿no? Hay muchos fines. Las adopciones ilegales, etcétera. Siente raro porque estoy hablando como conmigo misma y no puedo ver sus caras, pero no importa. Me los imagino con cara de que, wow. Entonces, bueno, ese es el tema de la trata. Ahora, aquí en México, Antus, que es la asociación que cofundé y que dirijo, tenemos dos áreas de trabajo. El primero es la prevención, que es lo más importante, porque si no prevenimos el tema, la verdad es que una víctima, una vez que ha caído en el tema de trata, aunque sea rescatada, no vuelve a ser la misma persona. Oigan, nada más, si hablo muy rápido o no me entienden, no pasa nada, me escriben en el chat o algo y no pasa nada, les prometo que no me lo tomo personal. Eh, entonces, el tema de la prevención es súper importante porque nosotros queremos llegar a toda la población antes de que lleguen los tratantes. Entonces, en nuestra área de prevención tenemos muchas herramientas. Gracias, Carla. Tenemos muchas herramientas, incluso en otras lenguas. En lenguas indígenas tenemos en 6 variantes. Ya después les pasaré la página de Antus para que se puedan meter y vean todo el material que tenemos. Tenemos un manual para que gente que no conoce el tema de trata lo pueda conocer y más que conocer, poderlo transmitir a las nuevas generaciones. Material para niños de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Eh, Tenemos incluso material en lenguaje de señas, en lenguaje para sordos, etcétera. Entonces vamos constantemente innovando nuestra parte de prevención. Pero, desgraciadamente, muchas veces los tratantes nos ganan y entonces es necesario el refugio. Y es por ello que tenemos la parte de atención. En la parte de atención tenemos ya 2 refugios. El primero es un refugio de alta seguridad, es un refugio a puerta cerrada. En ese refugio tenemos un espacio para 30 víctimas simultáneamente. Esas víctimas son niñas, son adolescentes, son mujeres y algunas de ellas que tienen hijos e hijas tienen un espacio para convivir con ellos y ellas. Eh, y tenemos un segundo refugio que es más bien es una casa transición. Bueno, el refugio es Casa Antus y el centro de transición se llama Centro Antus. El Centro Antus es el espacio en donde una víctima, una vez que ya realizó, bueno, ya tuvo un desarrollo dentro del refugio, ahorita les voy a platicar qué tipo de atención se le da, en Centro Antus ya tienen un espacio donde pueden como entrar y salir, digamos, a estudiar, a trabajar, pero siguen bajo nuestro cobijo, bajo un seguimiento. Muchas de ellas, la verdad, nos dábamos cuenta que terminaron su proceso en el refugio de puertas cerradas, pero carecían de una red de apoyo. Y bueno, no quiero comparar con el caso de un alcohólico, pero muchas veces es similar. Un alcohólico anónimo que recibe un tratamiento, si no tiene una red de apoyo, es muy fácil que reincida. Lo mismo con una víctima de trata. Si no tiene una red de apoyo, es muy fácil volver a regresar a esos círculos de explotación, violencia y trata. Entonces, por eso que creamos Centro Antus. Y bueno, ahorita la verdad está frenado por el tema de la cuarentena, porque las víctimas que teníamos ahí perdieron sus trabajos, entonces muchas de ellas decidieron regresar con su familia. Y bueno, tenemos un monitoreo de cada una de ellas. Y una vez que termine el tema de la cuarentena, van a poder regresar para poder trabajar. Entonces,
Bueno, esas son las dos áreas que tenemos en el tema de atención. Ahora, ¿en qué consiste el tema de atención? El tema de atención se les da una atención psicológica, que es súper importante. Ahora, la atención psicológica no solamente es para las víctimas, es también para sus familias, ya que nosotros creemos que es indispensable reconstruir el tejido familiar o bien identificar cuando la familia es parte de esta red de enganche o de explotación. Entonces, esa terapia psicológica dentro del refugio se les da de manera individual y también de manera grupal. La terapia grupal es fundamental con las víctimas de trata. ¿Por qué? Ahí voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a platicar de una problemática muy común. Me voy a regresar un poquito al origen de la trata de personas. Y ahorita va a tener más sentido el tema de la atención. ¿Cómo llega una víctima a ser víctima de trata de personas? La mayoría son engañadas, o sea, la mayoría son víctimas de un engaño, de un enganchador, ¿no? Sabemos que las redes sociales son muy buenas, nos ayudan a difundir mucha información, pero también es un arma de doble filo, porque también gracias a las redes sociales, muchos de los tratantes, al estar en un esquema de anonimato, pues se facilita mucho más poder cortejar a una mujer y no nada más a una, quizá a 10 al mismo tiempo, diciéndoles el mismo choro, y entonces empiezan a ver la vulnerabilidad de esta mujer, muchas de ellas provenientes de un hogar disfuncional, con una autoestima baja, y entonces ellos empiezan a fungir como el hombre que las escucha, que les da ese amor, etcétera, les promete una mejor vida, un mejor estatus socioeconómico, y entonces ya que hay un vínculo emocional muy, muy, muy fuerte, entonces ya este hombre finge que cayó en una crisis económica y entonces lo van a casi casi a meter a la cárcel porque no tiene con qué pagar esta deuda y entonces le pide a su pareja, pues es una petición, en un principio no la forza porque saben que es preferible crear una fidelidad en un principio, entonces le pide que por favor lo apoye en este momento de crisis para que pueda pagar la deuda y una vez que pague esta deuda ya volverán a tener su ritmo de vida. Hay que saber que ese tratante, al igual que cualquier persona que emprende un negocio, sabe que tiene que invertir tiempo y dinero. Y es lo mismo que él hace. Él invierte tiempo y dinero para justamente darle esa vida a su pareja, una vida bastante atractiva. Y entonces en el momento que él le pide a ella que lo apoye económicamente, ella dice que sí. Y entonces le dice, bueno, es que por la premura que tenemos de tiempo, la única manera pues va a ser esta y le comenta el tema de la prostitución. E incluso le dice, bueno, pues mira, si quieres te presento a mi compadre, porque su pareja también lo apoya de esta manera, ella te puede enseñar cómo funciona y comprar ropa y todo. Y bueno, eh, estos compadres, digamos que ayudan con la iniciación y una vez que ya se inició, así le llaman, la sensación que cualquier víctima de trata tiene en la primera vez que pagan por sexo con ella siente, es una mezcla entre vergüenza, asco, pena, miedo, son muchos sentimientos, pero ella piensa en la satisfacción que va a tener su pareja al saber que ella está apoyándolo económicamente. Y entonces cuando ella llega, después de esa primera noche, que es una pesadilla, y le da el dinero que ganó, en lugar de él decir, oye, sé lo que pasaste, ha de haber sido horrible, pero gracias, él se la voltea emocionalmente y le dice, ¿cómo pudiste? No te puedo ver igual. ¿Cómo te atreviste? Era una prueba, pensé que ibas a decir que no, ya no te puedo ver igual, ni yo ni ningún hombre te van a poder tomar en serio, te vas a quedar sola. Y si tu familia se entera, entonces empieza un ataque psicológico, de verdad, una violencia psicológica que orilla a que todas las víctimas de verdad que hemos tenido reaccionen de la misma manera. Ahora voy a tener el triple de clientes para que él otra vez esté de buenas conmigo y me acepte. Y entonces empiezan a trabajar y a trabajar y a trabajar para tener contenta a la pareja. Y entonces ahí es cuando ellas entran a este círculo de la trata de personas. Y llega un momento que incluso ellas se enteran que este hombre tiene a otras más trabajando, pero entonces viene ese tema de orgullo de decir, bueno, pero yo soy la que más le voy a dar y todo. Y muchas veces de ser víctimas se convierten en victimarias porque el tratante, su pareja, le llega a decir, oye, ¿sabes qué? Si tú metes a alguna amiga, alguna prima, tu hermana,
ellas pueden cumplir con tu cuota de clientes y tú puedes tener menos clientes. Entonces es como muchas de ellas empiezan a ser reclutadoras e incluso convertirse en victimarias y a llevar el negocio. Entonces es una realidad bastante triste. Entonces imagínense una persona que ya sufrió esa parte de, pues sufrió para empezar un engaño, sufrió violencia psicológica y bueno, todas las demás violencias que sufren mientras han sido explotadas. Imagínense qué tipo de atención debe de recibir una víctima después de que vivió eso. Entonces, bueno, regresamos a donde estábamos, que era la atención psicológica, que es súper importante. Y cuando les dije que habría un paréntesis era porque la mayoría de las víctimas no se perciben como víctimas. ¿Qué quiere decir? Que si están trabajando y llega un operativo y le dicen, oye, ¿eres víctima de trata? Ella va a decir que no. No, yo entré aquí porque yo quise. Realmente nadie me amenazó. Mi pareja me pidió que lo apoyara con la deuda y yo accedí de manera libre. Y entonces la autoridad no puede hacer nada. La autoridad dice, bueno, pues pásale, señorita. Y esa es una triste realidad, porque entonces ninguna de ellas va a querer la atención de un refugio. ¿Por qué? Porque no se ven como víctimas. So, yo les pregunto a todos ustedes que me están aquí escuchando, imagínense que de repente alguien les dice, oye, ¿sabes qué? Estás enfermo, toma esta medicina y vamos al hospital. Oye, a ver, espérate, ni me siento enfermo, ni me voy a tomar la medicina, ni menos voy al hospital, estoy bien. Lo mismo sucede con una víctima que no se autopercibe como víctima de trata. Ahora, ¿qué pasa con las menores de edad? Ahí tenemos una facilidad nosotros. ¿Por qué? Porque aunque una víctima que es menor de 18 años dice, yo no soy víctima de trata, por ser menor de edad automáticamente es catalogada como una víctima de trata y entonces tanto la autoridad como su familia pueden decidir si la mejor alternativa es un refugio o no. Entonces ya no importa el consentimiento de la víctima. Eso es mucho más fácil para nosotros porque ya cuando están en el refugio van entendiendo lo que es la trata de personas, cómo es el modus operandi, qué hace el tratante, etcétera, y entonces reconocen que son víctimas. Pero ahora, ¿qué pasa con las mayores de edad? Si ellas dicen, yo no soy víctima, no me quiero un refugio, nadie las puede obligar. Entonces ahí es un poquito el tema con la autoridad de ver de qué manera las convence. Ahora, vuelvo a regresar al tema de la terapia grupal. En la terapia grupal, ¿qué sucede? Llega la víctima nueva y dice, no, yo no soy víctima de trata, no sé por qué estoy en ese refugio. Y cuando todas las demás empiezan a contar su historia, no es que mi pareja nunca me obligó, pero me pidió que lo ayudara económicamente y luego pasó esto y esto y esto. Y todas empiezan contando la misma historia porque es el mismo modus operandi. ¿Qué sucede? Que la víctima nueva, en vez de entender, decir, híjole, yo viví exactamente lo mismo. Por ende, yo también soy víctima de trata. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la terapia psicológica es súper importante de manera individual y de manera grupal. Ya tenemos área psicológica. Área psiquiátrica. Muchas víctimas llegan con este estrés postraumático que lo tiene que tratar algún psiquiatra, con tema de suicidio, tema de depresiones muy fuertes, y entonces se les provee de medicina psiquiátrica. Después está el tema jurídico, el área jurídica, que es muy importante para explicarles que es un delito y que ellas son víctimas, porque también sucede que cuando una víctima es explotada, muchas veces las obligan a delinquir. Y entonces, ¿qué pasa? Dicen, bueno, tú ya mataste a alguien. Si a ti te agarra la policía, vas a la cárcel, pero resulta que no. Resulta que nuestra ley dice que mientras seas víctima, si has sido obligada, se te puede defender. Entonces, es un trato diferente como víctima. Y es lo que ellas deben de saber. Porque, también, otro tema, regresando al tema anterior, si una víctima no se autopercibe como víctima, obviamente, imagínense cuando le piden la declaración, ¿qué es lo que ella va a decir? Ella va a tratar de proteger a su pareja. ¿Por qué? Porque hay un lazo de fidelidad. Entonces ella va a decir, no, a mí nunca ni siquiera me amenazaron. Va a contar una historia muy diferente. Y entonces incluso puede despistar a la autoridad y decirle, bueno, yo trabajaba en un portón rojo y ahí está la autoridad buscando el portón rojo que resulta que ni existe. Entonces, cuando el área jurídica le explica a la víctima cómo es el modus operandi, que ella es víctima, el hombre es el victimario, empiezan a entender y entonces quieren ampliar su declaración. Y entonces es cuando dicen, bueno, ya entendí que soy víctima, ya entendí que pues, el hombre de mi vida no me ama, más bien me utilizó, y la verdad quiero usar justicia. Entonces quiero corregir que no era un portón rojo, sino un portón azul en tal lugar.
y entonces ya la autoridad puede continuar su investigación. Y también el área jurídica le da una atención a las familiares de la víctima. Eso es muy importante porque los familiares tienen que conocer lo que es el delito, porque muchas veces no quieren denunciar, no quieren que se haga justicia porque no conocen lo que pasó y tienen temor a represalias. Entonces, la autoridad tiene que explicarles todo, la protección, el fondo de recuperación del daño, etc. Atención psicológica, psiquiátrica, jurídica, trabajo social, que es el área que lleva el acompañamiento de las víctimas cuando van a alguna consulta fuera del refugio, que no les falte nada, etc. El área educativa, que el chiste es que ellas continúen con sus estudios y que les brindemos herramientas para que salgan de un estado de vulnerabilidad. Tenemos un espacio también laboral, donde se les dan algunos oficios, igual herramientas laborales para que ellas puedan, saliendo, tener un trabajo mucho más fácil. Tenemos espacio médico, un área médica que está compuesta también por enfermeras las 24 horas. Un área de trabajo social, antropología social. La antropología social es el área encargada de conocer, hacer visitas domiciliarias, analizar a través de un estudio etnográfico el entorno de la víctima, cómo es su familia, es un lugar seguro para regresar o no, porque en base a eso se puede ir trabajando en un egreso. Y bueno, tienen espacio obviamente de fisioterapia, varios talleres recreativos como es la gastronomía, economía, finanzas básicas, talleres de maternidad, etc. Otra área importante es el área de niños y niñas, de los menores de edad, donde se les da, es un espacio como lúdico, además también de la regularización de clases. Los hijos e hijas de las usuarias son las víctimas, tienen un espacio donde pueden también continuar con sus estudios. Entonces, ese es el tipo de atención que se les da a las víctimas y cada 15 días tienen unas salidas con sus familias donde pueden tener, se llaman visitas familiares. Se les lleva a las víctimas a un espacio neutro, cuidado obviamente, van las familiares y pueden tener una convivencia. Y entonces en esa convivencia el personal va analizando cómo es esa interacción de las víctimas con sus familias y posteriormente la familia recibe también atención psicológica de manera independiente para que vayan también conociendo cómo va el proceso de su familiar y, como les decía, se puedan o crear esos lazos familiares rotos o bien identificar si hay un causante del tema de trata. Ese es el tema de Casa Antus, ¿no? Centro Antus, como les decía, es la casa de transición, en donde una vez que ya recibieron toda esa atención a puertas cerradas, se les traslada a Centro Antus y allí pueden entrar, salir, estudiar, trabajar ya con mayor libertad, pero obviamente una serie de reglas, una serie de seguimiento psicológico, obviamente con el tema jurídico, porque desgraciadamente no es tan rápido como quisiéramos. Y lo que siempre tratamos de buscar es acceder a este fondo de recuperación del daño en el caso de que los tratantes estén aprendidos, porque de esta manera ellas pueden recibir un fondo económico que se contabiliza tomando en cuenta el tiempo que estuvo explotada, cuánto cobraba, etcétera. Es muy difícil de acceder, perdón, pero bueno, la verdad para ellas, aunque eso no va a reparar total el daño psicológico, sobre todo, pero sí les puede ayudar bastante para volver a empezar, incluso empezar un negocio, o hay algunas que terminan con daños de la salud irreversibles, que al menos con este fondo económico se les puede apoyar. Y bueno, ese es el tema al que nosotros tratamos. Ahora, algo muy importante es cuando las mismas víctimas sobrevivientes le dan un sentido al sufrimiento. Es una corriente de logoterapia que empezó Freud en el Holocausto y él se daba cuenta que cuando le dabas un sentido a tu sufrimiento, te iba mejor, te iba mejor. Entonces tratamos de trabajar esto con las víctimas para que ellas entiendan que, bueno, lo que les pasó no se puede borrar. Todavía la tecnología y la ciencia no es tan avanzada como para poder borrar ciertos traumas de sus mentes, pero se puede usar todo lo que vivieron para prevenir. Entonces, ellas a veces deseosas cuentan su historia para que la historia ayude a otras que no han caído en que no caigan. Entonces, ellas platican
cómo era ese tratante antes, cómo era de caballeroso, de generoso, de lindo y tanta labia y eso, y en qué momento ellas cedieron, y en qué momento ellas accedieron al tema de la explotación por amor. Entonces, eso es algo muy interesante, que ellas son partícipes del área de prevención. Entonces, ellas, porque también algo muy importante, ¿no? Nosotros tenemos un área de prevención con gente contratada, pero nosotros no somos expertas. Nosotros podemos creer que nuestros cómics, que nuestros documentos van a llegar justo al mercado meta, pero las expertas son las víctimas que han vivido esta problemática. Entonces, ellas son las que nos dicen, ¿sabes qué? Tu material sí me hubiera ayudado, o sabes que tu material la verdad es que ni siquiera lo hubiera leído. Entonces, eso ha fortalecido bastante nuestras herramientas. Y bueno, como les comenté, vamos a hacer mitad y mitad. Yo creo que ya llegamos a la mitad del tiempo, en donde quisiera que me fueran poniendo sus preguntas en el chat para poder orientar esta plática al tema de su interés. Entonces, los leo y vamos platicando. Mira, no sé si quieras comentar algo o nos esperamos a que los chavos escriban sus dudas. Híjole, la verdad es que cuánta información y cuántas cosas yo creo que para los niños es como súper necesario. Estaba pensando un poco en que la serie de webinars anteriores habíamos estado trabajando como con temas muy propios de la pandemia, ¿no? Sin embargo, creo que este tema es súper trascendente y súper pertinente como en todos los momentos. Y aunque no sé, digo, que podamos decir, ay, no, como es un tema como oscuro o no quiero escuchar eso, creo que al contrario, creo que tenemos que saber lo que está pasando justamente para actuar. Creo que aquí tenemos estudiantes de segundo a sexto semestre, este, probablemente los de sexto que ya están en sociales y demás ya sabrán a qué quieren estudiar y un poco les interesa qué pueden hacer justamente cuando, como están preguntando, pero también creo que es muy Sí. valioso el tema de la Ya vi las preguntas. ¿cierto? Sí, justo se están preguntando ya. Eh, gracias, chicos, por las Muy bien. preguntas. A ver, empezamos. Perdón. No, adelante. Ok, empezamos contigo, Fátima. Gracias, Fátima. Nos dices, ¿hay algo que nosotros como jóvenes podemos aportar para ayudar con este problema? Sí. Lo primero es reconocer que todos somos vulnerables, porque la trata de personas no discrimina edad, género, raza, religión. Todos somos vulnerables, claro, de diferente manera, ¿ok? Entonces, al decir, híjole, me puede pasar, es tener cuidado. Entonces, tengan cuidado con las redes sociales, de verdad. Aguas con lo que publican, aguas a quién se lo publican, qué publican, con qué fin publican, porque de verdad es muy fácil que lo que ustedes publiquen pensando que es privado llegue a las personas equivocadas y justamente puedan hacer mal uso de esas imágenes, incluso eh, contactarlas. Y de verdad, les prometo que los tratantes no tienen facha de vagabundos, ahí zarrapastrosos, no. O sea, hay hombres bastante guapos que se encargan de eso. ¿Por qué? Porque lo ven con un negocio. Es el tercer negocio ilícito más redituable. Imagínense, después de la droga y las armas, es la trata de personas. Y voy a poner un ejemplo muy fácil. Imagínense, la droga, saben todo lo que una droga, lo que el tema de las drogas está provocando, ¿no? Cuántas muertes, cuánto dinero, bueno, temas muy fuertes. Y el tema es que una droga la consumes una vez y ya se acabó. Una persona la puede estar explota y explota y explota. Entonces, deja demasiado dinero y por ende hay mucha gente que está buscando métodos para poder acceder a más jovencitas, porque ahora sí que hay mercado para todas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Fátima, pues sí, efectivamente, reconocer esta vulnerabilidad y claro, seguirnos en las redes sociales. Ahorita les voy a escribir la página de Antus al final. Síganos tenemos Twitter, Facebook, Instagram recientemente y nuestra página de internet, porque todo lo que pongamos de herramientas sirve para que lo compartan, lo difundan y uno nunca sabe quién de sus conocidos o amigos de las redes sociales, gracias a nuestra información, no caiga como víctima de trata. Después, Melissa, ¿los métodos de reclutamiento de víctimas son igual o similar en los países que tratan? La verdad es que son miren, antes, no sé si vieron la película de Taken, Búsqueda Implacable.
y ahí ves como pues te secuestran y todo. Pues sí, la verdad es que te secuestran, pero ¿qué sucede? Cuando llega el primer cliente, si la víctima es secuestrada, lo primero que va a hacer al primer cliente le va a decir, oye, please, rescátame, yo no quiero estar aquí. ¿Están de acuerdo? Pero si la víctima es enamorada, enganchada y hay lazos emotivos, aunque llegue el primer cliente o llegue la autoridad, la víctima va a proteger a su tratante y le decir, no, pues no, yo estoy bien, y va a fingir una sonrisa y va a trabajar. ¿Por qué? Porque su motivación es hacer feliz a esta pareja. Entonces, por eso es que más que en países, más bien se ha ido evolucionando. Ahora, el tema de las redes sociales también es un tema que ha evolucionado en todos los países. Ahora, por ejemplo, el tema del sudeste de Asia, eh, una manera de accesar muy fácil es a través de los masajes. Entonces, muchas veces contratan a una mujer para que sea masajista, por ejemplo, en Tailandia, y terminan reclutándola para el tema de trata. Entonces, hay pequeños variantes culturales que van cambiando de país en país. Por ejemplo, en Europa es un poquito más complicado porque en Europa eh, muchas veces las trabajadoras sexuales están reguladas. Entonces ahí es mucho más difícil que haya una víctima de trata porque están reguladas. Ahora, no quiere decir que no haya trata. O sea, el regularizar no baja el tema de trata. Y ahora sí que estadística mata opinión, pero lo hace más complicado, ¿no? Y bueno, ese sería, les prometo, otra conferencia, estar hablando de las diferencias internacionales. Es una muy buena pregunta, pero sí, la verdad es que hay más temas en común que diferencias. El tema en común es el enamoramiento, que en todos los países funciona bastante bien. Después, ¿hay algún tipo de voluntariado que se pueda hacer? Claro, tenemos nuestro tema de horas Antus, que son las horas de voluntariado que se pueden hacer en Antus. Entonces, también en redes sociales tenemos bastante información. En la página de internet de Antus, que ahorita les voy a poner en la página, ahí viene de cómo sumarme y vienen opciones que se pueden hacer. ¿Cómo podemos detectar si algún familiar o ser querido cayó en esto? Te das cuenta, la verdad es que muchas de las víctimas pierden comunicación con la familia porque el tratante normalmente lo primero que hace es tratar de alejar a la víctima de su familia, porque pues si no, la familia podría luego acceder a rescatarla. Entonces lo primero que hacen es o enemistarla con su familia o controlar las llamadas. Entonces, cuando empiezas a ver que este familiar se deja de comunicar contigo o la llamada está muy sospechosa, porque muchas veces los tratantes permiten que la víctima hable por teléfono, pero ellos están detrás del teléfono y están como controlando las palabras. Entonces, cuando ves como un comportamiento sospechoso, ahí son pequeños focos rojos, ¿no? O también conoces a la pareja, a este tratante dice, oye, es demasiado bueno para ser verdad, ¿cuál será su intención? No te habla mucho de su trabajo, es medio sospechoso. O sea, la verdad es que no es que todos sean idénticos, pero sí hay muchos puntos bastante comunes. Pero sí, lo principal es, como, es enemistarla de la familia o de la gente más cercana. Eh, ¿Solo las mujeres pueden ser explotadas? No, para nada. No, la verdad es que por eso les platicaba los diferentes fines de la trata de personas, ¿no? La explotación laboral, la verdad es que la mayoría de las víctimas son hombres, ¿no? En los temas de agricultura, minería, etcétera, son hombres. Pero el sector de población más vulnerable sí somos las mujeres, niños, niñas y adolescentes, grupos indígenas, personas con discapacidad y personas indocumentadas. ¿Ha habido veces en las que recaen después del tratamiento? Desgraciadamente sí, por supuesto que sí han recaído, y más por la falta de una red de apoyo. Y de todos modos, muchas de ellas prefieren de todos modos arriesgarse a los círculos de explotación antes de tener un trabajo donde a lo mejor ganen un poco menos, donde tengan más horas laborales, donde tengan una disciplina. Pero muchas veces, Dios habla de un círculo de 7 veces. Se dice que una persona tiene que caer 7 veces en el tema de trata, ser rescatada, después el tema de la recuperación, sale adelante, vuelve a caer, se habla de 7 veces. Eso yo lo sabía antes de abrir el refugio y por eso traté de evitar que fueran 7 veces, que fueran las menos posible. Pero muchas veces, así como todos nosotros tomamos buenas o malas decisiones y vamos aprendiendo de ellas, lo mismo sucede con el tema de la trata. Cuando ellas nunca han sufrido una violencia física en el tema de la trata, entonces no reconocen los riesgos, o sea, los minimizan, pero muchas veces tienen que vivir algún tema o de violencia psicológica o
violencia sexual, violencia física, para decir, híjole, donde estoy trabajando, la verdad, me puedo arriesgar bastante, ¿no? Cuando contraen alguna infección o enfermedad de transmisión sexual, también se dan cuenta cómo preferible ganar un poco menos dinero, pero sea en un trabajo donde se arriesguen menos a estar en un tema donde es dinero fácil, digamos, no fácil, dinero más rápido, pero que les traiga consecuencias muy difíciles de sanar, digamos. ¿Cómo podemos identificar alguna víctima y cómo ayudarla? Desgraciadamente, la víctima no tiene aquí la B de víctima, ¿no? Por eso mucha gente dice, bueno, es que yo voy a un burdel porque pues las mujeres están ahí, quieren estar ahí, porque se ven contentas. Yo a donde voy no hay víctimas. Bueno, ¿cómo sabes? Como les digo, las víctimas no tienen una B de víctima donde tú puedes decir, ay, bueno, esto es un lugar de víctimas, este es un lugar de gente libre. La verdad es que no, están en el mismo lugar. Por eso es que no debemos de consumir, porque si consumimos, fomentamos a que crezca el tema de la trata. Entonces, es muy difícil, la verdad, identificar a una víctima de trata, pero es parecida a la pregunta pasada que decían, ¿cómo puedo saber si un familiar o ser querido cayó en esto? Les digo que es un tema de ciertas conductas, eh, de distanciamiento social, un, a veces presentan incluso como golpes, pero no siempre, y un comportamiento un poco extraño, también a veces empiezan como a aportar cosas con demasiadas marcas de un día para otro y entonces un coche lujoso. O sea, son comportamientos no tan normales, pero la verdad es que no es tan fácil. Se los digo porque muchas veces cuando platicamos con las familiares de nuestras víctimas, decimos, oye, ¿nunca te diste cuenta? O sea, la verdad es que no. O sea, no me di cuenta, solamente me empecé a dar cuenta de ciertas conductas de que casi pasaba menos tiempo en la casa, la pareja no daba la cara, pero no hay tantos puntos en común, porque si no, sería muy fácil identificarlas. Entonces ahí es donde viene como que el reto. ¿Cómo podemos ayudar a una persona cercana que está sufriendo eso? Hay una línea del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que es una línea bilateral, binacional, perdón, porque también aplica en Estados Unidos. Y entonces, cuando tú sospechas de algún lugar o alguna persona, tú hablas de manera anónima y ellos te hacen ciertas preguntas. Son personas sumamente entrenadas, especialistas en este tema, y te van a decir, mira, a ver, pregúntale tal, qué observas, qué comportamiento, y entonces te pueden ir ayudando. ¿Sabes qué? No creo que sea, o sabes que sí puede ser. Y de manera anónima. El teléfono es 01800 55 30. Se lo voy a poner aquí. Déjeme cerciorarme porque cambió recientemente. Ahorita se lo voy a poner. Línea de trata. Ahorita se los pongo. Línea de trata de personas. Me lo debería saber de memoria. Se lo voy a poner aquí. Es 01 800 55 33 000. Sí, es el mismo. Y es a través de una llamada anónima. Está. Ellos te pueden encaminar a qué hacer. Híjole, son muchas preguntas, a ver si me da tiempo. ¿Qué proceso sería el más adecuado para apoyar a una víctima? Apoyarse de especialistas, ¿no? O sea, la verdad es que si uno no es especialista, mejor encaminarla. ¿Sabes? Que pueden hablar justamente la línea que les puse y decir, oye, conozco una persona que es víctima, ¿qué puedo hacer? Y ellos van a dar consejos, porque a veces creemos que somos expertos y lo único que hacemos es o juzgar o encaminar a otro lado. Y la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado porque si no ayudamos correctamente, lo que podemos lograr es que le recorten esa comunicación a la víctima y entonces no podemos llegar a ella. Entonces, lo mejor es apoyarnos de la gente experta. A nivel internacional, ¿qué lugar ocupa México en la trata de personas? El tema de la estadística aquí es muy complejo. Les voy a decir por qué. Porque el tema de la trata puede ser, fuiste engañada. Imagínense, aparte con las redes sociales es más complejo porque el hombre puede estar desde Brasil engañando a la víctima. Y entonces la víctima está en México. De ahí le manda un boleto para que se vaya a Estados Unidos. Y de ahí la mandan a otro país. Y entonces en otro país es rescatada. ¿A qué país le pone la estadística? Al país del enganchador, que en este caso sería Brasil,
al país de donde proviene la víctima, al país donde fue explotada, los países donde fue explotada, porque pueden ser varios, o al país donde fue rescatada. Lo mismo con México. ¿Qué estado tiene más trata? ¿Cómo le haces? Al país donde fue reclutada la víctima, de donde proviene el padrote, donde fue iniciada, donde fue explotada y donde fue rescatada. Es el tema de la estadística. Pero se habla de que México ocupa el quinto lugar más o menos, porque México tiene tres características principales. Una es un lugar de origen, que quiere decir que de México salen víctimas, es un lugar de tránsito, por México pasan víctimas, sobre todo en las rutas migratorias. La gente de Sudamérica pasa por México para llegar a Estados Unidos. Y México es un lugar de destino. Muchas víctimas de otras partes del mundo llegan a México, entonces cumple con esas tres características. Es por ello que está de los primeros lugares a nivel mundial de trata. Se dice que es el segundo proveedor de víctimas a Estados Unidos después de Tailandia, lo cual también es bastante penoso. Y es el primer lugar a nivel mundial de utilización de niños, niñas y adolescentes en material pornográfico, mejor conocido como pornografía infantil, lo cual es un término que no está bien dicho, pero es utilización de niños, niñas y adolescentes en material pornográfico. Primer lugar. Disculpe que ¿Qué le pasa si interrumpa, pero conocemos a ¿por alguien? qué Sí, está mal dicho pornografía infantil? porque querría decir que es pornografía para niños. Si yo te digo pornografía infantil, querría decir que es pornografía hecha para los niños. Ok, ok, ¿Me ok. explico? Sí, sí, sí. Y no es eso. El fin más bien es, usan a niños y a niñas en material pornográfico para adultos. Por eso es Ok. que trato de hacer mucho énfasis en esta. Pero bueno, desgraciadamente la gente del Congreso, del Senado, usan ese término, pero bueno, al menos ya a todos ustedes ya tuvieron un dato cultural. Lo mismo que trata de blancas, no se dice trata de blancas. El término trata de blancas empezó cuando era muy común la esclavitud de personas de raza negra, porque entonces si una mujer era explotada sexualmente, era tratada sexualmente, pues no pasaba nada, porque pues de todos modos era negra y explotar negros era normal. ¿Qué sucede? Que cuando venía una persona de Europa del Este, que era blanca, entonces sí llamaba la atención. Entonces, no, es que la trata de blancas es terrible. Oye, ¿y qué pasa con las negras? No, pues ni modo, pues a ellas les tocó la esclavitud. Hoy sabemos que la trata de personas afecta a hombres, mujeres y cualquier tipo de raza y color. Entonces, por eso llamamos trata de personas y no trata de blancas. Entonces, tienes dos datos culturales del día de hoy. Muchas gracias. Disculpe que le interrumpa. Después, no, al contrario, es el chiste. Lástima que no os puedo ver, o leo las preguntas o les veo sus caras. Mm, eh, ¿Qué pienso del fenómeno de Sugar Babies? Cuenta cómo trata. Es que ya dijo, es que hay muchísimos temas súper relacionados que me encantaría platicar, pero el tema de ahorita, si no me voy a desviar a otros temas, pero hay muchísimos temas relacionados. Pero bueno, Sugar Daddy, Sugar Babies, pues es que sí, volvemos a lo mismo. Son personas que se están prestando a que alguien más se aproveche de. El tema aquí y también es económico. La verdad es que ya el término es lo de menos. O sea, porque muchas veces les puedo poner ejemplos de prostitución, digamos, y no les llamamos como tal, pero el hecho de andar con una persona nada más por interés y entonces pues yo estoy con ella porque me da tal, estás hablando totalmente de lo mismo. Entonces aquí nada más ponemos más nombres, pero es exactamente lo mismo. O sea, ¿cuál es el fin de? Eh, Perdón, Emilio, decías, Emiliano, decías, es considerado que. ¿A qué te refieres? Perdón. Si quieres, habla, Emiliano. No, no entiendo tu pregunta o tu comentario. Sí, quería Bueno, preguntar ahora déjame contestar. Ah, si era considerado que la trata de personas también se considera como esclavitud. sí, sí, por supuesto. La cosa es que la trata es más que esclavitud, porque la esclavitud, imagínense, si ven una película de esclavos, pues ven, eres esclavo y ni modo. El tema de la trata es mucho más complejo porque son los medios para llegar a esa explotación. Entonces, mucho, o sea, de hecho, una forma de la trata es la esclavitud, ¿ok? Pero la trata es mucho más que la esclavitud.
Por favor, la cuestión de la regularización y legalización. Hay gente que dice que así va a bajar o que sí dice mejor, que podemos argumentar. La verdad son temas muy polémicos, porque hay gente con muy buenos argumentos en cuanto a reglamentarismo, abolicionismo y prohibicionismo. El prohibicionismo es el sistema en Estados Unidos, donde encuentran a una mujer en prostitución y le dicen cárcel o refugio. La mujer dice, no, pues mejor refugio. Y ya en el refugio van platicando con ella y todo y se dan cuenta que era una víctima de trata. ¿Ok? Eso no lo tenemos nosotros, está en Estados Unidos. El tema de abolicionismo es no puede haber de ninguna manera nada, ni trabajo sexual, nada, porque todo es considerado como explotación. Y el tema del reglamentarismo es bueno, o sea, puede haber trabajo sexual o puede haber trata de personas, pero hay que reglamentarlo. El tema es que, o sea, hay muchas opiniones, pero como les decía al principio, estadística mata opinión. Entonces, nos damos cuenta que en lugares como Holanda, como Alemania, donde está todo muy regularizado, no quiere decir que haya menos, porque desgraciadamente el mercado negro también está ahí. Incluso nuestro ejemplo, que es Suecia. Suecia fue el primer país del mundo en implementar el sistema nórdico, el cual castigaba al cliente. Fue el primer país en castigar a un cliente y no al tratante o a la víctima. Y claro, disminuyó el 50% de la trata, pero no desapareció. ¿Por qué? Porque entonces empezaron a dar cuenta, empezaron a averiguar maneras de poder seguir con el tema de trata. ¿Por qué? Porque como les digo, es el tercer negocio más redituable, el negocio ilícito. Entonces, buscan la manera. Pero bueno, la verdad es que nosotros no nos metemos con un sistema al otro, nuestros sistemas son derechos humanos, o sea, que se cumplan los derechos humanos. Si hay una mujer que está ejerciendo el sexo servicio y que nos necesita, no la vamos a juzgar, son sus derechos humanos. También protegen a las mujeres que primeramente fueron víctimas y luego se unieron a manejar la trata. Claro, porque siempre fueron víctimas, aunque luego se conviertan en victimarias, en un principio fueron víctimas y sabemos que la razón por la cual hubo una transición de víctima a victimario fue por el tema psicológico. Entonces, claro, les tratamos de la misma manera. ¿Y qué se hace en esos casos? Explicándoles. Cuando uno le explica cómo es la trata, cómo opera y cuando reciben su terapia psicológica, van entendiendo el por qué cambiaron de ser víctimas a ser victimarios, cuál era ese enganche con el tratante y por qué lo hacían. Es muy parecido a la violencia, la verdad. Muchas mujeres que ejercen violencia que no quieren denunciar es porque empiezan a justificar. Lo mismo pasa con el tema de las víctimas. Dice, no sé si pueda contar de todo esto, pero Antus, ¿cómo obtiene sus recursos? Más generalmente, ok. El tema de recursos, de muchas maneras. Eh, premios, convocatorias, cargos recurrentes, así como les cobran a ustedes el Netflix, el Spotify, todo mes a mes. Igual puedes decir, yo quiero apoyar a Antus mes a mes y apoyas con una cantidad recurrente. Hacemos venta de cosas a las mismas víctimas, hacen a veces chocolates, galletas, diferentes cosas y las vendemos. Entonces, es nuestra manera de obtener recursos. Eh, como la despenalización del trabajo sexual afecta a tantas personas. Hijo, es que te digo que ahí es un tema bastante complicado porque, desgraciadamente, el mercado busca muchas veces menores de edad. Entonces, obviamente, una minoría de edad, por supuesto que es ilegal. Entonces, tienen que ver de qué manera. O sea, les digo que es un tema súper complejo que no acabaríamos. Desgraciadamente, nos quedan 10 minutos. Entonces, si platicamos de la despenalización, nos vamos a tardar de verdad mínimo 2 horas porque es un tema muy complejo. Les prometo que si nos dan más tiempo, luego podemos platicar. Es que hay muchos temas que nos faltan. Si existe algún programa o pláticas que ayuden a los hombres o mujeres que recurren a trata para que la dejen. Sí, claro. De hecho, hay un tema que hay una organización que se encarga del tema de masculinidades. Por favor, otra plática. Gracias, Joaquín. No, yo feliz. La verdad es que hay que aprovechar la cuarentena pues para platicar de temas interesantes. La verdad es que a mí me encanta platicarles porque todo lo que vivimos día a día, si no se comparte, no sirve de nada, la verdad. Perdón, les decía, si hay organizaciones que se llaman, bueno, organizaciones que trabajan el tema de masculinidades, que es justamente para esos hombres que dicen, oye, la verdad es que yo tengo un vicio y yo recurro a la trata porque pues la verdad es que pues, prefiero hacerlo, prefiero pagar que entonces violar a una mujer y bueno, ciertas cosas que de verdad organizaciones súper profesionales pueden encaminar, porque la verdad es que ahora sí que hay tratamiento para todo el mundo. Y para mujeres, nosotros damos muchas pláticas. Antus da pláticas en escuelas,
empresas, conferencias y todo sobre el tema de trata, porque dependiendo quién sea nuestra audiencia, va encaminada la plática, ¿no? Muchas pláticas son como preventivas, sobre todo, otras pláticas son informativas, otras pláticas son como para comentar el tema que está pasando, cómo te puedes sumar. Como les digo, es imposible que en una conferencia de 1 hora o 2 podamos abarcar todos los temas, pero muchas veces los vamos como separando, ¿no? O sea, el tema de la violencia de género, el tema de una correcta correcto tratamiento del tema de trata, porque ahorita se los dije muy resumido, pero cuando el tema fundamental es, oye, ¿cómo es una atención? Ahí vamos platicando de cómo es la temporalidad, cuánto tiempo están en el refugio, qué pasa con los hijos, cuál es la problemática más recurrente, etcétera, ¿no? Igual el tema de la prevención, el tema de cómo llegas a los grupos más vulnerables, el tema cultural, imagínense, en muchos pueblitos tenemos que respetar la cultura. Entonces, ¿cómo llegas tú con un tema de derechos humanos, pero respetando la cultura, etcétera? Entonces, la verdad es que no acabaría. Lo que sí es que tengo tiempo para una última pregunta antes de que, bueno, no sé, o a lo mejor ustedes pensaban hacer algo en estos últimos 8 minutos. Díganme, por favor, Amira o David, si damos chance a una última pregunta o cómo quieren que, o sea, alguna pregunta para concluir. Adelante, Mariana, pero adelante, ¿qué? ¿Tiene alguna última pregunta para una conclusión? O Sí, que, claro, pues el tiempo que resta de la hora es completamente como quieras disponer de él, no hay problema. ok. Digo, sí me gustaría comentarles una problemática, ya que todas las últimas pláticas que han tenido están relacionadas a la pandemia, sí les quiero comentar dos cosas. Una, que sí ha incrementado muchísimo el tema de la violencia, bastante. Y en cuanto a nuestra problemática, el tema de nuestras víctimas ha sido bastante duro porque muchas de ellas perdieron su trabajo. Tenían trabajos que desgraciadamente cerraron, les dieron las gracias y si no tuviéramos este monitoreo que tenemos, muchas de ellas nos han dicho que estaban a punto de regresar a la prostitución eh, por esa angustia de no tener trabajo. Entonces ha sido, la verdad, súper complicado para nosotros en este momento, para todo el personal, de estar monitoreando a todas y darles de alguna manera terapia online, verlas, de apoyarlas económicamente. Afortunadamente teníamos un fondito que habíamos hecho al vender cosas y ese pues dio de la indicación que se destinara para apoyar económicamente a todas las víctimas que hemos atendido, para que ninguna recurra a la prostitución como solución emergente. Y la verdad puedo decir que ninguna ha regresado porque hemos podido apoyar a todas. Eh, Nos ofrecieron un tema de despensas. Afortunadamente, entonces las canalizamos directamente, están recibiendo despensas, un apoyo económico y la verdad que ha sido algo súper positivo porque sí nos llegaron a confesar de que estábamos a 2 de llegar a la prostitución porque pues no hay trabajo. Entonces, sí, esa es la manera en la que la pandemia, el coronavirus, ha afectado a nuestras víctimas. Afortunadamente, ninguna se ha contagiado. Hemos sabido de algunos familiares de víctimas que hemos tenido que se contagiaron, pero ninguna de las que hemos tenido se han contagiado. Entonces, dentro del caos que pudo haber sido, la verdad es que las monitoreamos a tiempo y todas están contentas, bueno, en encierro, pero siendo muy honestas con nosotros. Entonces, la verdad es algo muy bueno. O sea, pudo haber sido un caos, de verdad, porque ya una vez que regresan a ese tema ya es muy difícil volver a sacar, pero el que no hayan llegado, eso ha sido como que pues sí, fue un gran reto que pudimos resolver. Y bueno, les voy a poner, muchas gracias, Joaquín. Voy a ponerles la página de Antus, aquí le voy a escribir para que nos busquen. Está Antus. Y también nuestras redes sociales. Estamos como... Ay, Melissa. No voy a acabar. Les prometo que si me invitan a otra plática acá con ustedes, la podemos ir encaminando a temas mucho más específicos, porque yo sé que es un tema que les llama la atención. Perdón, según yo sí estamos, búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram, Antus, síganos y por favor difundan nuestra información
Tratamos de hacerla lo más dinámica posible, es fácil de entender. Y de verdad, al estar difundiendo nuestra información, están siendo parte de la solución. A veces piensen, en lugar de compartir un meme que nada más te hace reír, al compartir un poco de información, podemos de verdad salvar una vida. Y con que se salve una vida, gracias a lo que compartimos en redes sociales, ya valió la pena. Ay, Melissa, ¿sabes por qué no te contesté? Porque va a ser algo muy raro, va a ser es un tema bastante complicado. Te voy a decir por qué es complicado. Imagínate si el hombre de su vida se ganó su confianza y después ella se da cuenta que este hombre de su vida es un tratante. Imagínate cómo se gana nuestra confianza. Entonces, no es una pregunta que te puedo contestar ni en 1, ni en 5, ni en 10 minutos. Entonces, te prometo que si hacemos otra plática o algo, o si me das tu mail, con gusto te puedo también contestar vía mail tu pregunta. Perdón, no quiero que pienses que soy una grosera, pero es que no es una pregunta nada fácil. Es una muy buena pregunta, pero que sí, mínimo 15 minutos, mínimo. Súper. Exacto. Estamos en Instagram, estamos como Antus AC. Ándale, exacto. Excelente, oigan, pues fue un honor. Me habría encantado verlos cara a cara porque de verdad es que la reacción facial, corporal, me va como que guiando, como que qué hablo, qué no, para dónde voy. Y ahorita fue como que platicar conmigo en el espejo. Pero espero que haya sido yo muy clara. Es un tema que me apasiona y a veces la pasión hace que hable rápido y pues sí, me empiezo a apasionar y quiero hablar de 1000 cosas al mismo tiempo, pero espero que haya sido lo suficientemente clara, informativa y sobre todo que se queden con un nuevo conocimiento del día, que está pasando algo, el tema de la trata está creciendo desgraciadamente, pero gracias a la prevención podemos hacer y marcar una diferencia. Gracias por la invitación. Mariana, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que sí, justo, creo que es un tema que a todo el mundo lo escucha y se siente completamente llamado a hacer algo al respecto. Y creo que esa era la intención, un poco como dejar la semilla y pues nada, creo que tanto a niños como a niñas es súper importante que conozcan esto. Creo que dejaste muy claro que basta con pequeñas acciones en redes sociales para o ser parte o prevenir o cuidarse. Entonces creo que también es un mensaje súper valioso. Y chicos, este es un gran ejemplo de cómo el emprendimiento social puede realmente hacer grandes cambios y una persona que tiene la pasión por el problema, por la solución del problema, como Mariana, como lo acaba de mencionar, pues puede hacer grandes cosas. La verdad es que Antus ha hecho muchas cosas, falta que la gente se una, faltan muchos caminos, falta pues encontrar las soluciones a partir de la conciencia, pero creo que justamente es lo que vino a hacer Mariana y pues qué bueno que vinieron. Gracias Mariana, nuevamente. Ojalá que nos puedas acompañar en otro foro en la post-pandemia. Serás siempre bienvenida en la prepa. Ay, gracias por todos sus comentarios, por todos. Y espero verlos online nuevamente o preferentemente presencial. Les prometo que es mucho más padre presencial. Gracias a todos, que tengan un excelente lunes, excelente semana y cuídense todos. Quédense Adiós en sus Mariana. casas. Cuídense chicos, adiós, bonito día a todos. Bye. Muchas gracias por la plática, nos vemos.